Buenos días, Ignacio, Rocío, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, todo Gracias. bien. Bueno, tratando de desentrañar qué va a implicar para la economía argentina este nuevo acuerdo que, bueno, que llega de una manera sorteando la legislación vigente, ¿no? Contanos un poquito qué se sabe de eso y cuáles son los efectos que puede tener. Sí, en efecto, esto es una autorización del presidente de la Nación para tomar un nuevo préstamo, realizar un nuevo acuerdo, cuando en realidad debería pasar por el Congreso. Y esto es súper importante, y quiero destacar esto antes de seguir con los detalles, porque al fin y al cabo, y esto lo escucho mucho en varios políticos y varias personas que defienden al presidente Milei, de que Milei fue votado. Sí, bueno, pero también los diputados y senadores fueron votados y cumplen funciones, y por esa razón también deberían ser partícipes de esta decisión, teniendo en cuenta de que se tomó la decisión en su momento de que las deudas pasen por el Congreso de la Nación, o sea, aprobada por el Congreso de la Nación, por lo que había hecho Mauricio Macri, con Toto Caputo también en la cabeza. Que no nos olvidemos el periodo de endeudamiento que resultó del gobierno de Mauricio Macri, lo cual fue un problema muy grande. Bueno, en ese sentido, a partir de la gestión de Guzmán, se empezó a hacer, la deuda tiene que pasar por el Congreso, tiene que ser aprobada por el Congreso, y esto es algo sumamente relevante. Bien. Por eso es una actitud muy autoritaria del presidente Milei el haber saltado este mecanismo. Bien. Yendo Sí. al meollo del acuerdo, esto es un nuevo Extended Fund Facility. Para quien no sabe, en el 2022 se hizo este tipo de acuerdo, que lo que era básicamente postergar pagos. El FMI te iba dando parte de los pagos que tenías en el corto plazo, y después te establecía una postergación de pagos de los siguientes, es decir, el monto que tenías que pagar lo abonabas más adelante, mientras te daba te daba lo que tenías que pagar en el corto plazo. Sí. Eso es lo que fue el 2022. Bueno, ahora va a haber un nuevo Extended Fund Facility que va a durar hasta el 2035, es decir, lo que te hace es te da un periodo de gracia, estos pagos que te digo, estas inyecciones de dinero para hacer frente a los pagos de divisas, de obligaciones con el fondo, en los próximos 4 años y medio, que son aproximadamente de 8.000 millones de dólares. Y aparte, y esta es la novedad con la diferencia de 2022, es que se suman fondos frescos por 12.000 millones de dólares. Ajá. Estamos hablando de una nueva deuda por 12.000 millones de dólares y una postergación de pagos para realizarlos recién a partir dentro de 4 años y medio, que será básicamente en finales del 29. Francisco, ¿qué es esta situación que el gobierno quiere mostrar o intenta comunicar de que esta deuda no incrementa la deuda bruta? ¿Nos podés explicar un poco eso? Si es una cuestión interpretativa, si es una cuestión que verdaderamente no tiene nada que ver. ¿Cómo es la situación? Mira, a ver, es un sí, pero con un pero gigantesco. A ver. Porque sí, es verdad, no incrementa la deuda bruta, porque si vos ves el número total de deuda, al final se hace la suma de todos los organismos y todos los tipos de deuda que ves, al final el número no varía. Sí, eso es verdad, pero hay un temita. Lo que varía es a quién se lo debes. Explico rápidamente. Vos lo que tenés es actualmente letras intransferibles. En su momento, en varios años, lo que hizo fue el Tesoro Nacional, o sea, el gobierno, tomó prestadas reservas dólares del Banco Central para hacer frente a pagos de deuda. O sea, no es para hacer cualquier cosa, sino para hacer frente a pagos de deuda, y al hacerlo, lo que hizo fue, el BCE Real entregó letras intransferibles, que son básicamente títulos de deuda que tiene el Banco Central con el Tesoro de la Nación exclusivamente. Es decir, este tipo de deuda no se puede ser transferida a ningún tipo de organismo público o privado. La particularidad de esto es que la negociación es entre partes interestatales y básicamente se rolea automáticamente. ¿Qué significa esto? Es cuando está por vencer, se sienta, en este caso el ministro Caputo y el presidente del Banco Central, y dicen, che, lo postergamos a X fecha. Y así es una negociación en la cual son las dos partes, los dos están sentados en el mismo mostrador, por así decirlo.
No te impone condicionalidades de ningún tipo, no te dice, che, pero tenés que tener un déficit fiscal de tanto, che, pero tenés que devaluar tanto. No te dice nada al respecto. Porque al fin y al cabo, repito, son los dos funcionarios del gobierno nacional. Bien. En cambio, al hacer esto, al tomar esta deuda, lo que estás haciendo es, está bien, estás pagando la letra intransferible, que por eso no aumenta la deuda bruta, pero vos ahora la deuda la tenés con el Fondo Monetario. Claro. Con todo lo que eso implica. El Fondo Monetario, claro, te pide una cantidad de metas fiscales, te hace revisiones, en lo cual es un problema muy grave. Porque básicamente son condicionalidades para la economía que antes no tenías. Ya tenías, pero tenés más ahora. ¿Y cuáles son las consecuencias, los efectos para la gente, ¿no? Para el común de la sociedad? ¿Cómo se va a ver en la economía real? Y básicamente en la falta de dólares futuros. Que esto es algo que dijo mismo Milei en su momento, cuando criticaba al fondo y cuando criticaba también a Caputo y a Alberto Fernández. Él decía, el problema de deuda es que estás hipotecando el futuro y que estás básicamente cobrando impuestos futuros. Lo cual le doy la razón a ese Milei, no a este. En el cual, sí, ahora no te va a impactar porque ahora vas a tener fondos frescos, vas a gozar un poquito más de la situación en la cual vos estás gastando los dólares de reservas para sostener un tipo de cambio que ya es ficticio a todas luces, y para sostener sostener gastos de turismo, y para sostener una cuenta corriente deficitaria, y para sostener intervenciones, es decir, muchas de las reservas se van en ese sentido, y después cuando se tengan que abonar efectivamente, es decir, dentro de los 4 años y medio, cuando tengas que volver a pagar el FMI, y no vas a tener que pagar 40.000 millones de dólares, vas a tener que pagar 53. Entonces, Francisco, el tipo de cambio va a quedar estable de acuerdo a este pedido. Digo, porque se habló mucho de qué le va a pedir el Fondo Monetario, si le va a pedir una devaluación, si la va a hacer de aquí a las elecciones. Eso todavía no está claro. O sea, yo lo que leí del DNU no encontré ese dato. No está. Es algo para saber, porque dio un puñado de detalles nomás, así que es algo que faltaría que el gobierno confirme para saber. De aquí es solamente terreno especulativo para saber qué es lo que sucede, qué es lo que piensa hacer el gobierno. Yo, para mí, creo que no va a creer, a menos que estén muy seguros de que levantando el cepo cambiario no vas a tener una corrida que no puedan afrontar. Yo no creo que quieran levantar el cepo cambiario antes de las elecciones. Ok. Otra de las cosas que dice el decreto, Francisco, es una especie de admisión de que hay una crisis económica en Argentina, ¿no? ¿Qué te pareció ese párrafo, ¿no? Donde fundamenta el porqué del pedido y hace alusión a esta crisis cuando en los relatos vienen diciendo otra cosa, ¿no? Vienen mostrando, déficit cero, la baja de la inflación y demás cuestiones. Y yo en parte le doy la razón, en parte no, porque una cosa es el discurso que dan públicamente de que está todo perfecto. Me acuerdo cuando al kirchnerismo le decían que vivía en Disneylandia. Bueno, yo no sé en qué país, en dónde estamos ahora. Sí. Pero saliendo de eso, hay un tema que es muy concreto, que es que vos tenés reservas netas negativas y que hace al menos 6 meses que no acumulás reservas, que seguís teniendo reservas netas negativas. Y que eso, en ese sentido, le doy la razón. Sí hay una crisis económica, pero es una crisis de reservas y de acceso a las divisas, que son fundamentales para un país como Argentina, que básicamente requiere ya sea insumos importados o consumos finales importados, que solamente se pagan con divisas, con dólares, básicamente. Entonces, teniendo reservas negativas y enfrentando obligaciones o pagos de deuda, que tomó el mismo Caputo, que esto es importante, o tomó Caputo o se tomó antes del kirchnerismo, porque alrededor del 80% de toda la deuda que pagó Milei proviene o del gobierno de los gobiernos de Macri o de reestructuraciones de deuda 2003-2010, que son las deudas que venían del menemismo. Entonces, en esa situación, y te faltan dólares. Entonces, la crisis no sería económica, sí, también es económica, obviamente, porque básicamente todavía hay sectores de la economía argentina que están muy pisoteados, como puede ser la industria de la construcción, que está muy por debajo de lo que estaban, solamente teniendo en cuenta noviembre 2023,
y eso que noviembre fue uno de los meses más malos de 2023, es decir, si tomamos promedio de 2023 está mucho más abajo, incluso si tomamos la actividad económica estamos recién a niveles de noviembre de 2023, y repito, es un número bastante bajo, no es el promedio de todo el año. Entonces, sí, a ver, se está recuperando un poco, todavía es una recuperación muy heterogénea, y uno de los grandes problemas que hay en esa parte del documento que dice hay una crisis, en realidad es una crisis cambiaria, es una falta de divisa. Claro. Francisco, lo dijiste vos, lo dicen muchísimos analistas, que el tipo de cambio está pisado. Te consulto si cuánto es posible mantener en el tiempo eso de pisar un tipo de cambio, y cuánto crees que debería estar el dólar hoy, cuánto debería estar, digamos. Bueno, varias cuestiones. En primer lugar, sí, el tipo de cambio está pisado principalmente por lo que vemos, con solo mirar las ciudades que son lindantes con otros países, dices en Mendoza, y ver los consumos que se realizan, que básicamente la población de Mendoza se va a Chile a comprar y volver, es la evidencia de que el tipo de cambio argentino está mucho más fuerte que el de otros países, en particular de la región. Y ¿cuánto puede durar? Bueno, es básicamente lo que dure la pérdida de reservas, es decir, lo que vos dures gastando divisas para sostener esto. Es decir, vos estás comprando acorde a lo que se gasta. Todo lo que viene comprando el Banco Central desde básicamente julio, agosto, septiembre, se fue por esta canaleta. Entonces el Banco Central compró mucho, pero todo eso se está yendo en intervención de la brecha, en importaciones, en turismo, se está yendo todo en este sentido, y es un problema, es una fuga fuerte de divisas, lo cual es un problema grave. Es un problema grave. Estructural. Pensaba, bueno, si consiguen estos dinero fresco, ¿no?, del Fondo Monetario, de todas maneras, esa mecánica va a continuar. ¿Cómo ves ese punto? Yo lo que creo es que eso es para mí la parte de cuando levantan el cepo. Yo creo que va a continuar, al menos hasta que levanten el cepo va a continuar, y lo que hace el fondo es que les da un poquito más de aire fresco. Claro, para llegar a las elecciones quizás. Yo creo que sí. O sea, depende, si levantan el cepo, no sé cuánto tiempo puede durar esto. Esto es una gran duda, porque incluso si levantan el cepo, lo más probable es que vaya a haber una devaluación. Si el gobierno hace la devaluación, ayer al dólar MEP, por ejemplo, que sería un 10-15%, dólar MEP o CCL, me refiero al 10-15%, eso se va a transmitir a precios. Y uno de los más grandes logros que toda la gestión de Milei se va por la canaleta. En cambio, si ellos aguantan, básicamente van a seguir en esta misma metodología y van a poder, al menos gastando reservas, sostener este logro. Claro. Yo creo que la gran discusión en este sentido es electoral, y es el gastarse los dólares que van a entrar del FMI justamente para no solamente enfrentar la deuda que tomó Caputo, sino para poder sostener una inflación que está atada básicamente con la reducción de los salarios, digo, teniendo en cuenta las paritarias que no se homologan por encima del 1% en diciembre, por ejemplo, o el crawling pay del 1%, para poder llegar a las elecciones de la mejor manera posible. Claro, clarísimo. Francisco, muchísimas gracias por este rato de charla con nosotros. No, a ustedes. Un abrazo grande. Adiós. Hasta la próxima. Francisco Martinelli Massa es integrante del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, y muy claramente, ¿no?, explicaba qué significa tomar este nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional, qué es lo que va a hacer el gobierno con ese dinero, y